Radio, la radio que transforma. Estamos en el 88.1 con 100.000 watts de potencia. ¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarlos hoy 17 de octubre, siendo la 1:44 de la tarde. Los invito a que nos regalen unos minutos de su tiempo porque hablaremos sobre un tema muy interesante, la nota roja como género periodístico y su impacto en la sociedad. Para eso tenemos una periodista y maestra especialista en el tema. Solo que antes de que otra cosa suceda, quiero darle la bienvenida a todo el equipo que hoy me acompaña en el estudio. Adrián. Hola, ¿cómo están? Soy Adrián Peña Martínez y los voy a estar acompañando aquí. Irving. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Isaí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Innova Radio. Un gusto. Y Leslie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Lely Rodríguez y estoy muy feliz de hacer una emisión más con ustedes. Por supuesto, en cabina tenemos a Hani y Fátima que nos ayudan a hacer posible una emisión más de Innova Radio. Para comenzar a hablar del tema, primero debemos entender qué es la nota roja. Por ello, es tiempo de pasar con mi compañero Irving. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros estamos súper bien y felices de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Aquí es su servidor, Irving Suárez. Yo les voy a hablar hoy de un género periodístico que ha sido bastante polémico y debatido durante décadas y que seguramente muchos de ustedes ya conozcan, el cual es la nota roja. Pero, ¿qué es exactamente y cómo impacta en los medios de comunicación este género tan, llamarlo así, debatido y polémico? Bueno, este género se especializa en narrar hechos violentos, crímenes, accidentes, desastres naturales y en general situaciones que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, periodistas e especialistas en el tema, como es hoy nuestra invitada especial. Su nombre proviene de la tinta roja que tradicionalmente se utilizaba para resaltar las noticias más impactantes en los periódicos, una técnica que subrayaba el contenido gráfico y dramático de estas historias. Este ha sido bastante criticado durante décadas y décadas debido a su enfoque sensacionalista, ya que muchas veces apela o juega con la emotividad del público, mostrando imágenes crudas o encabezados llamativos que pueden ser polémicos o que buscan simplemente buscar la atención. Sin embargo, también ha sido defendido como un reflejo de la sociedad, exponiendo los lados más oscuros de la vida cotidiana, corrupción, cualquier tipo de crimen. Y a menudo resalta la ineficiencia de las instituciones frente a la violencia y la inseguridad. A lo largo del tiempo, la nota roja ha evolucionado. Antes principalmente era en prensa escrita, pero hoy también se encuentra en televisión, radio, redes sociales y medios digitales. En este caso, en las redes sociales han jugado un papel importantísimo para la discusión instantánea de estos contenidos, ya que al ser un medio inmediato y muchísimo más rápido que el periódico, este se viraliza mucho más rápido y llegan a miles de personas en cuestión de minutos. Sin duda, sigue siendo un género que genera y divide opiniones. Por un lado, tiene detractores que la acusan de ser superficial y sensacionalista, y por otro, quienes lo ven como un canal necesario para contar la cruda realidad de la sociedad y las calles. Sin embargo, lo innegable de la nota roja es que ha consolidado un gran lugar dentro del periodismo, siendo un género que, a pesar de sus críticas, debates, sigue siendo un medio el cual despierta el interés de la audiencia. Pero bueno, díganos en redes sociales su opinión sobre este género periodístico tan polémico. Son las 13:48 de la tarde y esto fue un poco de ¿qué es la nota roja?
Gracias, Irving, pero ahora sí llegó el momento de darle la bienvenida a la maestra y periodista Alma Adriana Romero Copil. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada especial, una experta en periodismo y comunicación que nos compartirá su visión sobre la importancia de la ética en la cobertura de la nota roja. Le damos la bienvenida, como ya dije, a la profesora Alma Adriana Romero Copil, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Como periodista por profesión y reportera por pasión, la profesora Adriana Copil ha compartido su conocimiento con cientos de alumnos en la FES Zacatlán, donde imparte clases de géneros periodísticos, competencias comunicativas y corrección de estilo. Y no es por presumir, pero recientemente en septiembre le otorgaron un reconocimiento por 20 años de experiencia. El día de hoy nos hace el gran favor de acompañarnos para hablar sobre un tema fundamental en el periodismo: la ética en la cobertura de la nota roja. Bienvenida, maestra. Pues muchas gracias por la invitación, chicos. Es un gusto estar con ustedes y colaborar en la medida de mis conocimientos. Muchas gracias a usted, Estoy a maestra. sus órdenes, cuéntenme. Muchas gracias. Y para iniciar, me gustaría preguntarle, desde su visión como periodista, ¿qué papel juega la autorregulación en la industria periodística para garantizar la responsabilidad y la cobertura en la nota roja? Wow, ¿qué papel juega? Es súper importante la autorregulación en los medios. Podíamos hablar a veces un poco de autocensura, pero en este momento y para el caso que estamos platicando, los medios han cambiado mucho en las últimas décadas y sobre todo después de la guerra contra el narco. Ustedes son muy jóvenes, seguramente ni siquiera sabían que teníamos grandes complicaciones cuando se empezó a cubrir todo esto de la guerra contra el narco allá por el 2007. Incluso en el 2010 se tuvo que hacer un convenio entre 250 medios nacionales, radio, televisión, internet. Todos participaron porque recordarán que en la época de la guerra contra el narco teníamos esta cuestión de descabezados, de gente que dejaba en cajas con miembros, ¿no? El narco pues se volvió cada vez más sangriento y los medios estaban cubriendo esto de una manera pues muy descarnada. Entonces se tuvo que hacer un acuerdo porque también empezaron a bajar los índices de turismo o de turistas a distintas zonas, como está pasando por ejemplo ahorita en Mazatlán, ¿no? Con toda la cuestión de la violencia en Culiacán, que estamos viendo todos los días ya encabezados, donde cada vez aparecen más cadáveres, todas estas cuestiones, baja de ausencia de los niños en las escuelas y demás. Y los medios tienen que estar autorregulándose para no mostrar esa cara, que si bien es una cara muy fea que está dando el país, que no sea lo que esté saliendo al mundo. En la guerra contra el narco, ustedes buscaban México y las páginas de internet se llenaban de sangre. Entonces la autorregulación tuvo que llegar desde ahí, desde un acuerdo con los medios, ¿sí? Y también es muy importante no solo lo que comenta acerca del turismo en México, también el impacto que representa para las víctimas y para las familias de las víctimas el no tener esta ética o esta responsabilidad, concientización social de que su vida está saliendo pues a la luz. De hecho, bueno, todos los periodistas, sin importar cuál sea tu fuente, sin importar qué tipo de notas cubras, deberías de seguir códigos de ética, ¿sí? Hay un código de ética que fue publicado por la ONU desde 1983. Entonces, por lo menos tendrías que seguir ese código de ética. Hay otros códigos de ética ya más, digamos que más modernos, como el de la Comunidad Económica Europea. Y toda la prensa debería seguirlo, independientemente si es nota roja o rosa o amarilla, ¿no? Lo que tú publiques, que lo deseable sería que no publicaras ninguna de las tres, pero bueno, en caso de que no te quede más porque el medio así te lo pide, sería idóneo que tú cubrieras siguiendo siempre estos códigos de ética. ¿Por qué? Porque el código de ética lo que marca es que tienes que proteger a la víctima, no revictimizarla, ¿no? Por ejemplo, la historia de una violación, si tú haces que la víctima esté remembrando lo que le pasó, pues estás revictimizándola dentro del mismo medio. Entonces, eso no es ético.
Lo ético es cubrirlo, ¿no? Lo ético es no poner nombres de los niños, no poner caras de los niños, incluso a veces ni las aseveraciones de los niños, ¿no? Para protegerlos en un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Y aquí, maestra, en su experiencia como docente en la materia de géneros periodísticos, ¿usted cree que la manera en que se enseña la nota roja en esta materia nos cubre toda esta parte de ética profesional que nosotros debemos llevar? Como te comentaba, todos necesitan conocer los códigos. Entonces, yo cuando doy la clase puedo hablar de mi clase, no de las clases de los otros profesores, porque no sé cómo es que cada quien da la clase, todos lo damos diferente, eso nos lo permite la libertad de cátedra. Pero de mi clase te puedo decir que en mi clase revisamos códigos de ética. Es de mis primeras clases, y aquí no me dejarán mentir porque algunos de ustedes llevaron, bueno, una persona del equipo llevó nota conmigo y sabe que las primeras clases tienen que ver con códigos de ética, que sí y que no se puede hacer en el periodismo deseable. Ahora, nota roja, a mí no me gusta mucho entrar en el tema de nota roja, sí la definimos, la decimos qué lleva y qué hace, pero también mandar a un estudiante a cubrir nota roja sería una irresponsabilidad por parte de los profesores. Estando el país como está, siendo el país más peligroso en toda América, no nada más América Latina, en toda América, para ejercer el periodismo, tú no puedes mandar a un estudiante a cubrir nota roja. ¿Y usted cree, además de los códigos de ética que ya nos mencionaba, qué cree que es lo más importante de enseñarle a un estudiante al cubrir una nota roja? La protección. Algo que, por ejemplo, no hemos cubierto mucho y que sí lo hago ya para géneros 3 en el área de reportaje, porque el periodismo de investigación es todavía más expuesto que la nota. A lo mejor en la nota vas y cubres el accidente, ¿no? Cubres el caso de violación, pero ya no regresas. En el caso del reportero de investigación está mucho más de cerca porque tiene que ir a ver todas las fuentes. Y esto significa tener que ir a tratar también con quienes están juzgando, con quienes están detenidos, ¿no? Hacer todas las investigaciones para que sea equilibrada la investigación, pues necesitas ver a todas las partes. Entonces, en este caso sí ya les pido que lean algunos textos, les recomiendo algunos textos que tienen que ver con el cuidado y la autoprotección de los estudiantes. Y bueno, ahí aprovecho, hace muchos años se hizo una serie de libros que se llamaba Violencia y Medios, lo hizo el CIDE, los coordinadores son Marco Lara Clark y Ernesto López Portillo, y ya hablábamos en 2006, fíjense lo lejanos que están estos libros, pero aún tan vigentes, ¿no? Aquí ya hablábamos de los reporteros de policía, un poco las historias de reporteros de policía y también cómo se construye el miedo a través de las noticias. Entonces, esta parte sería, bueno, yo les dejo algunas lecturas a los muchachos y tienen que, también platicamos de, por ejemplo, a dónde vas a ir y quién te va a cubrir. Normalmente trato de que trabajen en equipos para que no se muevan solos. Y por supuesto, si yo veo alguna cuestión de riesgo, no los voy a mandar. Yo fui reportera de investigación más de 15 años y sinceramente no me atrevería a mandar nunca a uno de mis alumnos a una cuestión de riesgo, ¿no? O sea, hay muchos. Quiero hablar sobre el narcotráfico en Tepito. A ver, espérame tantito. ¿No? Ni los reporteros en activo que firman para diarios o para estaciones de radio, para de televisión, se meten con esa confianza, ¿no? Pero es que yo crecí, nací en Tepito y entonces conozco, ok, ahí estamos hablando de otro asunto, porque es tu territorio, claro, ¿no? Y vas con mayor seguridad. Y además es importante decir que sin los crímenes y tantos asesinatos, tanta violencia en México, pues la nota roja jamás hubiera salido, ¿no? Y sigue vigente justamente por eso, pero aquí le quiero preguntar, ¿cree que la normalización de la nota roja ha sensibilizado a la audiencia respecto a la violencia? No, yo creo que al contrario. Yo tengo conocidos mayores de 60 años que dicen es que yo ya prefiero no ver noticias. ¿Por qué? Porque las noticias chorrean sangre, ¿no? Además de esto, si se fijan, está pasando otra noticia que a lo mejor no tiene que ver con la mañanera, tiene que ver con otra cuestión, pero en el Cintillo están 3 muertos en tal lado, ¿no? Ayer balacearon en uno de los verificentros de Celaya.
Culiacán está parado, ¿sí? Todo esto, y está en los cintillos. Entonces la gente lo que dice es, ya no queremos ver eso y prefiero no ver noticias. Hay gente que prefiere ya ni vernos, ni leernos, por supuesto comprar los periódicos mucho menos. Incluso cuando se convierte algo que es nota roja en Trending Topic, en X o en Instagram, también prefieren no verlo. No nos ha hecho más sensibles a la... De hecho, creo que ha sucedido lo contrario. Creo que la gente se ha ido acostumbrando y se ha vuelto como más piel dura a las cuestiones de la inseguridad y esta narrativa ya de miedo constante, ¿no? Los ha hecho menos preocupados por lo que pasa en otros lugares. Y sobre todo si no pasa en lugares cercanos, ¿no? A lo mejor si nos dicen en Naucalpan acaba de pasar esto cerca de la FES Acatlán, entonces nos preocupamos todos, ¿no? Porque estamos cerca de la noticia. Exacto. ¿Usted cómo ve esta parte desde su perspectiva como periodista, la normalización de tanta violencia? Yo creo que ha sido terrible. Ha ido creciendo. O sea, si tú revisas la hemeroteca, ¿no? Si nos vamos a la hemeroteca, en los años 70 hablábamos de ladrones de bancos y esa era la cosa más grave del mundo. Cuando yo cubría cuestiones de seguridad por allá de los 2000, entre los finales de los 90 y 2000 y principios de los 2000, llegabas a una ciudad y te decían, aquí es una ciudad tranquila, aquí no hay asaltos de bancos, alguno que otro robo a casa habitación, era lo más grave, ¿no? No veías asesinatos y asesinatos. La misma Celaya que acabo de mencionar, que ahorita es una de las ciudades más peligrosas, era una de las ciudades más tranquilas que había, no tan lejos, a principios de los 2000, ¿no? Querétaro también se ha convertido en una ciudad más peligrosa, Colima era una chulada de estado y de ciudad con menos de 100,000 habitantes y no tenían en años un solo asalto a banco, tenían 2 o 3 homicidios que eran por riña y párenle de contar. Vean ahora las estadísticas. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Quizá lo recomendable sería hacer un verdadero estudio y ese estudio no solamente lo tendría que hacer un pool de periodistas para saber en realidad en comparativos por cada 100,000 habitantes para que tenga hoy vigencia, por cada 100,000 habitantes cuánto realmente ha aumentado la violencia en cada uno de los estados. Y entonces estaríamos hablando de si se normalizó o no se normalizó. El problema es que para la gente ya es normal leer todo el tiempo noticias con sangre. Exacto. Y además creo que las redes sociales han jugado un papel muy importante en la difusión y en el consumo de la nota roja, ¿no cree? Porque ya cualquier persona con un celular hace una nota roja, ¿no? Sube la fotografía del asesinato, del robo, de la quema, de el cobro, el derecho de piso, ¿no? Las mismas cámaras puestas dentro de las casas o en las entradas de las casas, pues nos permiten ver el asalto, ¿no? Cómo se llevó la camioneta a la fuerza, amagando con una pistola a la señora, ¿no? Cómo la señora iba persiguiendo la camioneta porque iba su bebé ahí o su perrito ahí. Estas cosas rondan la red y a la gente le gusta porque está viendo lo que está pasando de otros ciudadanos, ¿no? Entonces sí, tienes razón, las redes sociales también. La facilidad que tenemos para poder compartir cualquier situación. Así es. Sí. Bueno, maestra, le agradecemos mucho por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Gracias por su tiempo y ha sido un placer tenerla en nuestro programa. Está abierta la invitación para cualquier día en que usted guste acompañarnos y le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes y cuando quieran, pues aquí ando siempre y cuando estén como entre mis horarios de clases, con mucho gusto colaboro con ustedes. Muchas que tengan gracias. bonita tarde. Gracias, Saludos a su profesora. auditorio. Gracias.
Y les recuerdo que seguimos conectados a través de nuestras redes sociales como Innova Radio en Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Ahora es momento de pasar a un nuevo tema. Y para eso vamos con mi compañero. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Isaí y me gustaría, antes de empezar mi tema, hablando, o más bien narrándoles una pequeña parte de un poema que yo encontré. Me gustaría que lo escuchen, compañeros y amigos. Te extrañaré. Tal vez sea un castigo o un reto que aún no he descubierto, pero lo cierto es que duele. Toqué tu mano y como esperaba, no noté ninguna reacción de tu parte. Te abracé y dije que te quiero, pero tu rostro estaba petrificado, sin sentimiento alguno. Al menos una sonrisa hubiera sido suficiente, pero no llegó. ¿Qué opinan? Antes de empezar el tema, ¿qué opinan respecto a esto? Pues la verdad es un poema que me impacta un poco, porque habla más que nada de extrañar a alguien, ¿sabes? Como esa... Yo lo veo como con tristeza, con impotencia, como una realidad, ¿no? Okay. Como una realidad que vivimos aquí, y la verdad no es un poema feo, pero no es que me guste. Creo que me pone como la piel chinita el saber que... Bueno, más bien el no saber cuándo será la última vez que puedes ver a alguien. Que así como el día de hoy estamos reunidos grabando este programa, puede que al rato uno de nosotros pueda desaparecer. Entonces creo que eso me pone muy triste, verdaderamente. Pues bueno, este pequeño fragmento de este poema ahorita sabrán qué onda. Pero entrando directamente en el tema que tengo el gusto de contarles hoy, México tiene mucho material cuando de nota roja se habla. La violencia es el pan de cada día y justo como nos lo mencionaba nuestra invitada, la maestra Copil, para bien o para mal, el periodismo se ha nutrido de los eventos más impactantes que se han vivido a lo largo de la historia de nuestro país. Desde crónicas de la Revolución hasta el día de hoy, desde el 2 de octubre de 1968 hasta los terroristas en Ciudad Juárez. La nota roja está a la orden del día. No son cualquier cosa, despiertan el morbo, el remordimiento, enojo y miedo de la gente, pero sobre todo no están escritas con tinta negra, sino con sangre. Me interesa hablarles de los casos más violentos o de dos casos muy violentos que se vivieron en este país, enfermos y aterradores, relacionando de cierta forma el capítulo que tuvimos el programa de la semana pasada, Asesinos Seriales, con Luis Alfredo Garavito, con el del programa de hoy. Voy a hablarles de la nota roja y empezamos de una vez, con Miguel N., que fue conocido de mejor forma como el demonio de Iztacalco. Este personaje tenía 34 años de edad al momento de ser capturado por la policía. Egresó del Instituto Politécnico Nacional como farmacobiólogo y vivía en la colonia La Cruz Coyuya en el último piso de un edificio departamental, tan solo a unos pisos de diferencia de la que sería su última víctima. El 16 de abril de este año, una de las vecinas del edificio escuchó gritos en el inmueble de al lado, por lo que decidió llamar a las autoridades. La policía, al momento de llegar a este lugar, pues se encuentra con el cuerpo de una mujer de nombre Cassandra, inerte, sobre las escaleras de su hogar. Estaba inconsciente la mujer, seguía viva, pero en un estado gravísimo, ¿no? Manchas de sangre en la cara, lesiones en su cuello y su torso. Después de reponerse un poco, Cassandra, madre de la víctima, declaró a las autoridades los eventos que ella vivió y que atestiguó. Conocían al asesino, al que se conocería después como Miguel N., porque pues vaya, era un vecino de ellas, ¿no? La policía después se enteró de que Miguel N. escapó. ¿Por qué? Porque la madre de Cassandra no estaba presente al momento de lo que ocurrieron las cosas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el poema del inicio? Esto no es un poema que fue escrito por una persona cualquiera. Lo escribió el propio asesino, relatando su experiencia después de matar a su primera víctima. Un poema que gira completamente el sentido de las cosas, ¿no? Pero bueno, después pasemos con el monstruo de Catepec, o más bien los monstruos de Catepec, de 44 y 38 años respectivamente. Patricia y Juan Carlos, que se dedicaban a asesinar y violar a sus víctimas por medio de supuestos anuncios donde se solicitaban empleadas domésticas. En una de esas ocasiones,
Patricia, antes de conocer a Juan Carlos como el monstruo, atestiguó uno de esos asesinatos, por lo que lo amenazó con reportarlo. Ante esto, Juan Carlos, impasible, le dijo que ambos irían a la cárcel. Y acto seguido cortó un trozo del cuerpo de esa víctima y ambos lo cocinaron para después comerlo. Este fue el procedimiento que ejecutaron durante un buen tiempo estas dos personas, esta pareja de asesinos, que era un procedimiento bastante agresivo. Patricia formaba una relación carismática con sus víctimas, les ofrecía productos, servicios, y para después llevarlas a su casa y tener relaciones sexuales con Juan Carlos, consensuadas o no. El punto es que tenían relaciones sexuales para después terminar asesinando a esa víctima, decapitarla, descuartizarla y después ingerirla para, en palabras de Patricia, limpiar de mal el mundo. Fueron atrapados transportando un torso humano dentro de una carreola. Al ser arrestados y entrevistados, ninguno de ellos mostró ningún tipo de culpa o remordimiento. Citando textualmente a Juan Carlos, dijo: "Prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que sigan respirando mi oxígeno", confesó de forma fría. El psicólogo que estaba entrevistándolo le hizo una pregunta interesantísima. ¿Alguna misión que tengas en la vida? Pues salir de esta, pero si salgo y de una vez les digo a todos los patrones, voy a seguir matando mujeres. Lo que hago está bien. Estoy limpiando el mundo de porquería. Estoy completamente sano y bien. Gracias, Isaí. Ahora es momento de explorar la historia de Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, un hombre que nació en la Ciudad de México en 1964 y fue criado en el seno de una familia de clase baja. Fue el menor de 7 hermanos y su infancia estuvo marcada por limitaciones económicas, pero también por alegría y diversión en su barrio natal en la colonia Anáhuac. Miguel Ángel creció con un padre carpintero y una madre ama de casa. Después de la muerte de su padre, comenzó a trabajar a los 14 años para ayudar a su familia, y esto fue su primer acercamiento al mundo del periodismo. Específicamente llegó a Publicaciones Lergo. Más tarde conoció su gran pasión, Alarma, pero su vida personal estuvo llena de desafíos. Se casó muy joven, tuvo un hijo a los 19 años y enfrentó conflictos familiares y económicos. Después de su separación, Miguel Ángel se hizo cargo de la custodia de su hijo y conoció a Alicia Contreras, su pareja sentimental hasta sus últimos días. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, director de Alarma, fue un hombre multifacético, definido por sus amigos como periodista, poeta y amigo. Sus conocidos lo recuerdan riendo, escribiendo y leyendo, y cuentan que le gustaba mucho la obra de Bukowski y escribía poemas románticos bajo el seudónimo Puestrastro. Alarma nació en 1963 como una revista de nota roja con el eslogan Únicamente la verdad. Bajo la dirección de Rodríguez se convirtió en un medio de denuncia, publicando crímenes, corrupción y abusos de poder. Su influencia llegó a ser tal que la gente decía: ándate con cuidado o sales en el Alarma. Alarma cubrió eventos históricos como la Noche de Tlatelolco en 1968. Y justamente este periódico, Alarma, es uno de los pioneros de la nota roja. Y vamos a seguir explorando un poco más sobre este tema con mi compañera Leslie. Muchas gracias, Fer. Y bueno, buenas tardes, son las 2:12, soy Leis Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre Alarma. Alarma fue una revista que fue una de las publicaciones más representativas del periodismo de nota roja en México. Fue fundada el 17 de abril de 1963 por Carlos Samayoa Lizárraga. Su enfoque fue desde el principio ofrecer un estilo de periodístico cruento y sensacionalista que alarmara a sus lectores. Desde su primera portada fue un asesinato pasional. La revista mostró un enfoque gráfico y dramático sobre la criminalidad, la violencia, utilizaba titulares amarillistas y una tipografía impactante que simulaba estar escrita con sangre. Como ya lo dijo una vez Isaí, no se escribe con tinta negra, sino con sangre. Abordaba muchos temas como asesinatos, accidentes, crímenes pasionales y sucesos violentos, muchos de los cuales estaban
causaban gran conmoción en el público. Uno de los reportajes más emblemáticos fue el caso de las Poquianchis, que hablaremos más adelante. Aunque Alarma no fue la primera publicación policíaca en México, sí fue la más influyente, con un estilo que combinaba la cobertura gráfica de crímenes con la promesa de mostrar únicamente la verdad. Sus ventas superaron los 2 millones de ejemplares en momentos clave de la historia, como el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Además de Alarma, en México existen varios medios periodísticos que han abordado la nota roja, como por ejemplo La Prensa, que es un periódico fundado en 1928, donde ha cubrido temas de nota roja en el país desde sus inicios. La Prensa se ha caracterizado por su enfoque en los crímenes urbanos, accidentes de tránsito, suicidios y violencia en general. También tenemos El Gráfico, que es otro periódico que fue fundado en 1992. Este es muy antiguo y otro gran exponente de la nota roja. Su fama creció al incluir imágenes muy explícitas de crímenes y accidentes, lo que atrajo pues a un gran público. También tenemos Crónica Policíaca. Este ya es un sitio web donde exclusivamente le da cobertura a sucesos muy violentos en México, especialmente homicidios, accidentes y crímenes en zonas pues muy conflictivas. Tenemos que también ya la nota roja se ve en televisión y en programas pues especializados a estos, ¿verdad? La televisión ha sido un medio importante para la difusión de la nota roja, pues hay programas como Cámara Infraganti y Duro y Directo, pues se popularizaron en la televisión abierta por sus coberturas de hechos sangrientos y violentos. Y también sabemos que tenemos las redes sociales, que ya lo mencionábamos, claro, que difunden en segundos información que puede estar ocurriendo cerca de tu casa o donde sea. No sé ustedes qué es el medio que más consumen o donde más han visto nota roja. Yo definitivamente Twitter, bueno, X antes llamado Twitter, porque en este afán, o bueno, más bien en esta idea de que podías expresar de forma libre tu opinión, hay gente muy insensible. O sea, cuando todo es global, está abierto a la insensibilidad, a la imprudencia, y hay cosas demasiado, extremadamente gráficas en Twitter. Sí, entonces, sí. si bien es un gran exponente de la nota roja, podríamos decir, pues es también un peligro por esa misma insensibilidad. ¿No? Creo que no, muchas veces no solo son por informarse, sino por morbo, ¿no? Exactamente. Sí, pues yo también lo he visto más que nada en la prensa, en el periódico, y es por morbo, como justamente dicen. ¿Cuántas veces no hemos visto que en las portadas de los periódicos pone algún título llamativo, pero sí, más súper que amarillista, nada, ¿no? Y que cae hasta en ironía, ¿no? Sí. Me acuerdo uno de un decapitado que decía perdió la cabeza. Ese lo tengo muy presente precisamente por estas ironías y el morbo. Sí, es súper interesante lo que dices, pero ¿qué crees? Incluso la nota roja ha tenido mucha influencia en la literatura y bueno, pese a ser tan criticada como ya lo dijimos, la nota roja ha inspirado novelas. Estas novelas son las novelas non-fiction, que para quienes no lo sepan, este tipo de novelas son basadas en sucesos reales y están narrados pues en eso, en forma de novela. Incluyen técnicas literarias que describen la historia. Uno de los ejemplos más conocidos de este estilo de novelas es A Sangre Fría, no sé si lo conozcan. Claro. Sí, Claro. Un sí, clásico de Truman la Capote, literatura. de 1966, si no me equivoco. Uh-huh. En esta obra relata el asesinato de la familia Clutter en Kansas, que fue un caso que conmocionó a todo el público en esa época. Truman Capote en este libro combina lo riguroso que debe ser una investigación con pues la narrativa literaria, ¿saben? Y esto hace que el lector se sumerja en los hechos como en la psicología de los personajes involucrados, tanto en las víctimas también como en los victimarios. El que una nota roja esté en este tipo de forma de novela llama mucho la atención, no solo porque da los datos en bruto de lo que sucedió, sino también porque informa sobre los hechos que son totalmente verídicos. Este género también ha inspirado otro tipo de novelas, como lo puede ser... no sé si han escuchado una novela que se llama El adversario de Manuel Carrer. ¿La han escuchado? Sí. Sí. Sí, en esta novela pues se narra la historia real de Jean-Claude Romand, un hombre que durante años fingió ser un médico, imagínense, y al ser descubierto asesinó a su familia. Aquí, al igual que A Sangre Fría, se cuenta una historia totalmente verídica, los datos recopilados y también lo extenso que debe ser una investigación periodística. Podemos ver cómo la nota roja ha influido profundamente en el desarrollo de las novelas de non-fiction.
No solo porque estas novelas exploran crímenes y tragedias, sino porque también nos permiten ver las historias detrás de los titulares sensacionalistas. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Pues ahorita que lo mencionas, se me vino a la mente dos casos. En primer lugar, o sea, hay que pues entender todos que sí, la nota roja es material para que los artistas o pues, periodistas publiquen o compartan ciertas ideas. Y agregando a esto, me acuerdo de la canción de Alarma de Tos de Café Tacuba. Ajá. Una canción, literalmente se trata de un caso de nota roja. Justo, muy violento, muy cruel. Pero también me acuerdo, por ejemplo, de It de Stephen King, inspirada en un asesino que se vestía de payaso y asesinaba niños, ¿no? La violencia como material creativo. Justamente, y es que la fusión entre la nota roja y las novelas hacen un género literario que, pues la verdad, en lo personal me encanta mucho. Y nos ofrece una visión del mundo mucho más rica y profunda de la realidad. A través de las novelas de non-fiction, los autores nos permiten explorar los crímenes desde una perspectiva distinta, que va más allá del morbo, que puede ser un periódico, y nos permiten explorar estos crímenes de una mejor manera, ¿saben? No tanto yéndonos por ese lado que yo decía. Sí, claro, y creo que también le da una visión más dramática, ¿no? Porque, por ejemplo, hay crímenes pasionales que a lo mejor y lo mató por celos, ¿no? Pero en una novela lo ves de que no, que era el amor de su vida y acá más intensificada la cosa, ¿no? Entonces creo que me encantan las novelas sobre nota roja, te da una visión muy distinta de cómo es. Y me encanta. Sí, justo, me encanta, y no solamente eso, sino que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y las consecuencias de la violencia, pues, en la sociedad. Es una pregunta con la que yo quiero, de cierta manera, dejarle a la audiencia. La violencia o sea, el usar la nota roja hace que nos hagamos poco sensibles a la violencia, que la tomemos menos serio, pero entonces la ignoramos. Exactamente, y es muy importante tener en cuenta que el impacto de la nota roja evolucionó no solo a las novelas, también llegó al cine. Y para descubrir sobre este tema, vamos con Leslie. Sí, me gustaría retomar lo que decías de A Sangre Fría de Truman Capote, porque aparte de ser un libro, yo la conocí como película, y creo que fue una película que me detalló todo lo que decía el libro, pero justamente como me lo imaginaba. O sea, me enganché mucho con los personajes, con la historia, y creo que ese es lo que busca la película, ¿no? Contarte la novela con más detalles y que te lo veas como te lo imaginabas. También tenemos otro ejemplo, como el de Las Mataviejitas, que fue una de las cintas más taquilleras en la historia del género. Fue de Miguel Marte y fue ese hijo del recordado villano del cine nacional, Arturo Martínez, que abundó en la vida de también la luchadora Juana Barraza. Entonces, no sé si conocen el caso de Las Mataviejitas, Isaí. Sí, claro, y no solo las Mataviejitas, las Poquianchis, el Castillo de la Pureza, Canoa, en fin, lo que yo mencionaba y lo que pues como que estamos hablando justo ahorita. La violencia ha sido utilizada para entretener. Claro, y además es un tema súper interesante que, bueno, el tiempo se nos agota para seguir hablando de esto porque existen muchos casos más. Y de esta manera es como tenemos que llegar al final de este programa, pero no se pierdan la siguiente serie de Nota Roja, en donde estaremos hablando y ahondando en este tema. Vimos cómo la nota roja es un género periodístico muy importante que ha impactado a la sociedad, ¿vale? Nos acerca a nuestra realidad social y nos abre los ojos acerca de lo que México se ha convertido en un país con muchísimos crímenes, mucha violencia, y lo hemos normalizado. Pero siendo la 2 de la tarde, 2:22, nos despedimos por hoy, no sin antes agradecer a Hani y a Fátima que nos ayudan desde cabina a hacer posible este gran programa. Y les recordamos que estamos también en redes sociales, háganos llegar sus comentarios a través de Innova Radio, Facebook, Instagram y Twitter. Ahora X, y hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Innova Radio, la radio que transforma. Estamos en el 88.1 con 100.000 watts de potencia.